Em, con este ejercicio entonces vamos a terminar lo que es momento en el plano, ¿ya? O sea, perdón, momento en el espacio. Em, Fíjense que hasta ahora entonces hemos trabajado puros ejercicios con determinando momento en un punto determinado, ¿ya? ¿Y por qué lo hemos hecho de esa forma? Porque em, también lo podríamos haber hecho con respecto a alguno de los ejes, ¿ya? En este caso podríamos haber calculado el momento, por ejemplo, con respecto a esa diagonal AC, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Pero finalmente, el objetivo del curso está planteado en que cuando lleguemos a resistencia de materiales y podamos entonces calcular, trabajar con esfuerzos combinados, podamos calcular entonces momentos flectores o torsores, y esos entonces van definidos siempre en uno de los ejes coordenados, ya sea en X o en Y o en Z, ¿ya? Entonces, el enfoque principal del curso está dado entonces en calcular el momento en un punto, ¿ya? Que no quiere decir que no podría ser la pregunta, ¿ya? Calcular el momento con respecto a un eje, en este caso podría ser AC, ¿ya? Y en ese caso, entonces, como es una gama de resultados, se calcula de manera diferente, ¿ya? Nosotros vamos a abordar uno de esos ejemplos en clase, ya yo se los voy a mostrar cómo se determinan, pero no va a ser objeto de evaluación, puesto que el objetivo de nosotros está enfocado justamente en el momento en un punto determinado, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí nos dan la descripción ya de la fuerza, del vector fuerza. Ya, entonces yo eso lo tengo listo, tengo que vale 4 pulgadas más 12, perdón, 4 veces en I, más 12J, ¿cierto? Y 3 veces en K. Ya tengo la descripción en libras de esa fuerza, ¿ya? Entonces aquí ya tengo adelantado un paso, ¿ya? Pero em, los desplazamientos, obviamente, para llegar al punto A son distintos, ¿ya? Entonces tengo un desplazamiento en Z, tengo otro desplazamiento en Y y tengo otro desplazamiento en X. Fíjese siempre en el tema de los ejes coordenados porque la verdad es que hasta yo a veces me confundo donde siempre ordeno esto X, Z e Y, ¿ya? Entonces lo tengo siempre ordenado en otra forma, pero en general en algunos libros vienen ordenados de otras maneras, entonces hay que estarse fijando siempre en los ejes coordenados, ¿ya? Entonces me fijo y tengo desplazamiento en X, que vale 4 pies, ya que sería entonces ese valor, ¿ya? Y no tengo nada más en X para poder llegar hasta el punto A, ¿ya? Tengo un desplazamiento en Y, que va a ser entonces lo que está en esta línea, que va a ser entonces 3 pies, y tengo un desplazamiento en Z, que va a ser entonces lo que está en la vertical, que son 2 pies, ¿ya? Y entonces esto estaría en I tongo, J tongo y K tongo. Recuerden que los desplazamientos también son vectores, ¿ya? Entonces me voy a fijar, miren, la fuerza tiene tres componentes. Y voy a hacer entonces el siguiente ejercicio, tal cual como lo hicimos antes, no sé si se acuerdan, ¿ya? Pero entonces la fuerza, voy a cambiar el color, la fuerza entonces, que está descrita ahí, entonces, cuando trabaje con esa fuerza en el eje X, ¿ya? Voy a tener entonces dos opciones de desplazamiento. Voy a tener opción de desplazamiento con en el eje Y con Z, ¿ya? Y en ese caso, entonces, en este caso el momento me va a quedar en Z, me va a quedar en catongo, entonces, y en este caso el momento me va a quedar en y entonces me va a quedar en J tongo, ¿ya? Si yo trabajo con la misma fuerza, pero ahora en el eje Y, tengo dos opciones de desplazamiento. Otra vez, puedo desplazarlo con el eje X y puedo desplazarlo con el eje Z, ¿ya? Entonces ahora digo fuerza en Y, desplazamiento en X, el momento me queda en K-tongo. Y aquí el momento me va a quedar entonces fuerza en Y, desplazamiento en Z, me queda en X, entonces me queda en Y-tongo, ¿ya? Y tengo una última alternativa que sería con la fuerza en Z, donde nuevamente tengo dos opciones de desplazamiento, que va a ser entonces el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y, ¿cierto? El desplazamiento en X me va a quedar entonces momento en J tongo, me va a quedar en el eje Y, y en el caso de fuerza Z, desplazamiento en Y, me queda el momento en Y tongo, me queda en el eje X, ¿ya? Siempre el momento me queda en el plano en el cual no estoy trabajando, ¿ya? Entonces voy a seguir esta línea. Ya yo ya conozco los valores de fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z y conozco los desplazamientos. Entonces voy a ir calculando, ¿ya? Em, entonces vamos a hacerlo igual como lo hicimos la otra vez.
Partimos por los momentos que nos den en el eje X, que sería este 1, y aquí tendría otro, ya los encerré ahí con amarillo. Entonces me va a quedar que el momento en el punto A para el eje X, ¿ya? Momento vector, va a ser igual entonces. Y aquí tengo entonces la fuerza en I, que vale 12J, 12 libras entonces, por el desplazamiento en Z, que el desplazamiento en Z vale 2 pies. ¿Ya? Me fijo y la fuerza en Z me daría, perdón, la fuerza en I, perdón, tengo los ejes rotados, perdón, es que yo siempre me voy confundiendo con el tema de los ejes, ¿ya? Em, la fuerza en I sería aquí esta fuerza, la que está entonces, sí, son 12J, está bien, está bien, está bien, ya, está bien. Pensé que me había enredado yo, ya. Son 12 libras, ¿ya? 12 libras por 2 pies entonces, y entonces la fuerza va en este sentido, que sería la fuerza entonces en I, ¿ya? Y el desplazamiento de Z, ZE sería entonces la vertical, va así. No, va hacia arriba, porque quiero llegar hacia el punto A. Va al revés. Entonces va así el de Z, ¿ya? Entonces me queda fuerza cruz desplazamiento, y voy a ir entonces en sentido antihorario positivo, y le pongo aquí el signo más, ¿ya? Voy con la otra fuerza, ahora sería FZ, que vale menos 3 libras, entonces voy a anotar aquí 3 libras, por el desplazamiento en I, que vale 3 pies. Pongo entre paréntesis, ¿ya? Nuevamente, ahora el 3 libras en Z iría entonces negativo, y eso quiere decir entonces que va hacia abajo la fuerza. Esta sería la fuerza. ¿Ya? Y el desplazamiento de Z, tengo que mirar el monito de Z, iría entonces hacia arriba, ¿cierto? O sea, perdón, de I, de I. De I iría entonces hacia la izquierda. Entonces voy a tener acá hacia aquí el desplazamiento. Entonces me va a quedar fuerza cruz desplazamiento, y voy a ir en sentido horario negativo. Negativo, ¿ya? Y eso me va a dar 12 por 2 son 24, menos 3 por 3 son 9. Me haría 15 positivo, 15 libras por pie, y ese momento entonces quedaría en Itongo, ¿ya? Voy a hacer lo mismo entonces con cada uno de los otros momentos. Voy a achicar un poquito la pizarra para que pueda observar la figura más o menos, y ahí para no estar moviendo a cada rato. Ya, entonces ahora el momento ahora del vector A, pero con respecto al eje Y, ¿ya? Y me fijo en los que quedaron en J, lo voy a marcar con otro color. Esto sería este y este de acá, ¿ya? Entonces, me va a quedar fuerza en X, desplazamiento en Z. Fuerza en X da 4 libras, por desplazamiento en Z serían 2 pies, ¿ya? Voy a hacer nuevamente el monito. La fuerza en X me queda entonces hacia acá, me queda hacia afuera, esa sería la fuerza en X, y el desplazamiento en Z, si tengo que llegar al punto A, es hacia arriba el desplazamiento, entonces me va a quedar fuerza cruz desplazamiento, me quedaría en sentido horario negativo, ¿ya? Y la otra fuerza sería fuerza en Z, que vale 3 libras, por el desplazamiento en X, y el desplazamiento en X son 4 pies. Entonces, la fuerza en Z va hacia abajo, FZ, y el desplazamiento en X sería entonces hacia allá. Entonces me queda fuerza cruz desplazamiento, y me queda en sentido antihorario positivo. Entonces me va a quedar 4 por 2 son 8, pero sería un 8 negativo menos 8, más 3 por 4 son 12. Me quedaría 4 positivo
libra por pie, y eso en J tongo, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo para el momento en el eje Z. Se me queda momento en... Ay, me equivoqué de color. Momento en A, pero ahora para el eje Z. Y entonces voy a considerar lo que me quedó, ya que no marqué. Entonces sería fuerza en X, que vale 4 libras, por el desplazamiento en Y, que vale 3 pies. Y luego tendría fuerza en Z, que vale 3 libras, por el desplazamiento en... Perdón, no. Sería la fuerza en Y. Muy fácil equivocarse aquí. Fuerza en Y, que vale 12 libras, por el desplazamiento en X, que vale 4 pies. ¿Ya? Y ahí tengo entonces los dos que me quedaron en Z. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo quedarían las fuerzas o los sentidos de rotación. Fuerza en X, entonces me queda vector hacia acá, fuerza en X, positivo, perdón, hacia acá, fuerza en X, y el desplazamiento en Y me queda entonces un desplazamiento que va a ir hacia allá, hacia adentro, ¿ya? Porque quiero llegar al punto A. Entonces queda fuerza cruz desplazamiento y me queda en sentido horario, y eso es negativo, menos, ¿ya? Y después tengo fuerza en I, que entonces ahora sí va positivo, entonces va hacia acá, fuerza en I, y el desplazamiento sería en X, entonces el desplazamiento iría hacia afuera, hacia adentro, perdón, porque quiero llegar al punto, desplazamiento en X. Entonces me va a quedar fuerza cruz desplazamiento y voy a ir entonces en sentido antihorario positivo, y me queda entonces aquí más, ¿ya? Entonces me va a quedar 3 por 4 son 12, negativo, más 12 por 4 son 48. Entonces me va a quedar 36 positivo, libra por pie, y esto va a quedar en catongo. Ya es muy fácil equivocarse cuando tienen tanto cosa que multiplicar y ir viendo los vectores, entonces hay que ir desarrollando paso a paso para no equivocarse. ¿Ya? Entonces, mi momento en el punto A va a ser igual entonces a 15 libras por pie en Itongo, más 4 libras por pie en J, más 36 libras por pie en Catongo. ¿Ya? Fíjense entonces qué representa cada uno de estos momentos. Y entonces aquí vuelvo al ejemplo de que tienen que fijarse siempre si estos representan momentos torsores o flectores. ¿Ya? La fuerza en X, o sea, el momento que queda rotando en el eje X, estaría aquí, en el mismo sentido de la barra que está en el punto A. Por lo tanto, esto de aquí representa un momento torsor. ¿Ya? El momento en J estaría entonces aquí donde está el eje Y. Por lo tanto, eso representa en la barra que está en el punto A un momento flector junto con el de Z, que el de Z va a estar entonces en la vertical. Ya también va a representar, va a estar aquí, otro va a estar aquí, ¿cierto? Y otro va a estar acá. Son todos positivos, entonces todos van en sentido antihorario. Me equivoqué aquí en el giro. Otro va a estar entonces en sentido antihorario y este va a estar entonces en sentido antihorario. Este sería el momento en Y, el momento en Z y este sería el momento en X, ¿ya? Y entonces estos dos de acá representan ambos momentos flectores. Y es súper importante esa identificación porque es lo que en resistencia a materiales va a marcar una diferencia cuando trabajemos entonces en esfuerzos combinados, ¿ya? Para allá vamos trabajando con este curso. Voy a achicar un poquito la pizarra para que se vea todo en su magnitud y ahí estamos.